Excelente día a todos. Sabemos que la mayor parte de zonas escolares de las delegaciones sindicales en este momento se encuentran realizando sus talleres que nosotros denominamos los TEAS, los talleres de educación alternativa, en el marco del desarrollo de nuestro PTEO. Entonces, en este sentido, el nivel de primaria general, en coordinación con el CEDES 22, han considerado importante la participación de nuestras bases en este tipo de espacios. Por ello, contamos con la presencia del maestro Miguel Ángel Elorza Morales, quien desde la planeación del trabajo nos mencionó que se pudiera realizar a través de seminarios. Y como decía el maestro, en un seminario, semillero de preguntas, semillero de propuestas, que hoy por hoy están realizando desde sus colectivos escolares. Camaradas, no sin antes mostrar nuestra solidaridad con la organización que conocemos como perdió a unos compañeros que falleció en un artero asesinato. Va toda nuestra solidaridad con ellos y con los familiares del compañero acaecido. Entonces, compañeras y compañeros, en el marco de esta lamentable noticia, iniciamos con los trabajos del día de hoy, al cual se denomina, es la segunda parte del segundo seminario, en la que se está trabajando el conocimiento del contexto de los escolares. Sin más, los dejo con el maestro Miguel Ángel Elorza Morales, quien va a desarrollar el seminario del día de hoy. Maestro Miguel Ángel. Muchas gracias, profesor Filio. Te agradezco mucho la invitación y también agradezco mucho a aquellos compañeros que nos siguen escuchando y que se han integrado a este importante seminario. Pues bien, el día de hoy continuamos con el contexto para el conocimiento del niño y en las condiciones en las cuales el niño se desarrolla. Cuando estamos hablando del contexto, estamos hablando de las condiciones económicas, políticas, sociales y culturales. Generalmente, cuando se plantea hacer un estudio de diagnóstico, en muchas ocasiones se plantean estudios muy largos y complicados. En esta perspectiva que nosotros estamos planteando el diagnóstico para conocer el contexto de los escolares, las condiciones de vida, lo estamos planteando desde una perspectiva dinámica, desde una perspectiva activa, de tal manera que empezar a trabajar el diagnóstico, sea como el advenimiento del cambio desde la investigación-acción. Entonces, a diferencia de cómo en algunas ocasiones se plantea el diagnóstico como estudios muy largos, aquí se plantea un estudio breve y funcional, a partir del objetivo
que nosotros estamos planteando. Y el objetivo que nosotros estamos planteando es acompañar al niño en su aprendizaje desde casa, pero no a través de los contenidos de las asignaturas que se presentan como contenidos impertinentes debido a que no corresponden ni a los intereses ni a las necesidades de los niños ni al contexto, puesto que se están planteando un conjunto de contenidos de carácter global que están muy apartados de los contextos de los niños. Entonces, el planteamiento que nosotros hemos venido haciendo desde la idea del proyecto en casa es que el niño vaya aprendiendo a partir de su convivencia diaria, a partir de los objetos con los que está interactuando en la vida cotidiana, a partir de los problemas que enfrenta cotidianamente, a partir de las dudas que le van surgiendo acerca de la realidad con la que convive. El día de ayer me comentaba una jovencita que va a ingresar a la secundaria y decía, ¿cómo puedo estudiar la historia? Porque veía que en los libros de historia, estos libros están plagados de fechas y nombres. Y yo pienso que la historia se puede estudiar a través de personas concretas, sujetos concretos, objetos concretos. Es decir, nosotros podemos aprender la historia a partir de nuestra propia historia, o la historia familiar, o la historia de los objetos. Ella precisamente llevaba un jarrito, y cuando me estaba preguntando eso, y le decía, ¿y por qué no estudias la historia del jarro? Que es un objeto de su vida cotidiana. Y entonces estudiar la historia del jarro es estudiar la historia de la alfarería. Y estudiar la historia de la alfarería es estudiar la historia de la civilización humana. O sea, para llegar a la producción de ese jarro, se tuvo que ir pasando por un proceso civilizatorio, un proceso de desarrollo tanto de la persona como del lenguaje. Entonces, el planteamiento que nosotros hemos estado haciendo del proyecto en casa es que los aprendizajes deben de partir de las vivencias que tiene el sujeto en su diario hacer, que tienen los niños y las niñas y los adolescentes en su diario hacer. O sea, que el aprendizaje esté estrictamente articulado con la vida cotidiana. Y entonces la pregunta que nosotros nos hacemos es ¿qué hacer cuál es el conocimiento que tenemos que tener del niño para poderlo acompañar en este proceso de la construcción de su propio aprendizaje? Y entonces nosotros decimos, bueno, no se trata de hacer un gran estudio, ¿no? Un gran estudio monográfico de las comunidades, aunque se supone que esos referentes ya los tenemos dentro de nuestro archivo. Pero aquí en las condiciones de la pandemia, se trata de conocer en qué condiciones viven los niños. Y entonces por eso planteábamos en la sesión anterior, estuvimos planteando estrategias muy sencillas, ¿no?, que todo maestro puede realizar como parte del diagnóstico. Y una de las estrategias que planteábamos era la del plano, que en un plano de la comunidad o en un mapa de la comunidad, lo que tengan a la mano, pudiéramos ubicar las áreas en donde viven los niños, como una especie de micro ubicación de las casas, y a partir de ahí sería el primer referente, ¿no? En dónde viven, en qué barrio, en qué colonia, y a partir de este plano de la comunidad,
podríamos ubicar dónde queda la escuela, el transcurso que hacen o la ruta que hacen para llegar de la casa a la escuela, los lugares por donde pasa, dónde queda la agencia o la presidencia municipal, dónde quedan las clínicas o los hospitales, dónde queda la iglesia, o sea, las instituciones sociales que existen en la comunidad. Y bueno, también estar ubicando los servicios con los que cuentan los niños, si hay cobertura de teléfono, de luz eléctrica, agua, internet, etcétera. Todo esto se puede ir conociendo a partir de la ubicación de un plano. Y allí tener en ese plano localizadas a las casas, las viviendas de los niños, y entonces también empezar a pensar no solo en los servicios, sino los espacios de los que dispone el niño para realizar las actividades. Entonces decíamos, bueno, en cualquier contexto, porque alguien también me preguntaba, bueno, hay niños que viven en una casa de interés social, y en las casas de interés social son muy pequeñas porque son casas para trabajadores. Y ahí en esa casa el niño también tiene condiciones para desarrollar el proyecto de casa. O sea, bueno, el niño que vive en cualquier lugar, en el medio urbano, en el medio rural, en las comunidades, en todos lugares siempre tiene preguntas, siempre está interactuando con los objetos, siempre está estableciendo algún tipo de relaciones. También a partir de las relaciones se pueden ir planteando dudas, preguntas y proyectos a partir de las relaciones entre padre e hijo, entre los propios padres, las relaciones entre la vecindad, o sea, con las otras familias que viven alrededor. Todo eso que es parte de la vida cotidiana son elementos que pueden ser potenciadores para elaborar un proyecto. Bueno, de esto ya hemos hablado bastante, que se trata de cualquier objeto, cualquier tipo de relaciones, pero de la vida cotidiana, donde nosotros vamos construyendo un conjunto de preguntas y planteamos procesos de aprendizaje, acompañando al niño. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos saber? El diagnóstico, se plantea la pregunta. ¿Qué es lo que necesitamos saber para poder acompañar al niño en este proceso de aprendizaje? Y entonces nosotros planteábamos que lo primero que tenemos que hacer es establecer mecanismos, formas de comunicación. Por eso el primer seminario que nosotros planteamos fue el de la comunicación con los padres de familia y los escolares. Y entonces planteábamos una comunicación dialógica, en el cual el diálogo implica una relación horizontal, una relación de iguales. El diálogo, como también lo planteamos, implica saber escuchar. El diálogo implica la colaboración y no la competencia. Por eso es que planteábamos que en la relación con los padres de familia, con los escolares, tendríamos que ir revisando la narrativa que cada quien va estableciendo y acercarse a ellos con la posibilidad de tomar acuerdos. Entonces, para que se pueda dar este proceso de acompañamiento por parte de los maestros para el desarrollo de los proyectos de los niños, es muy importante que se dé una comunicación dialógica con los padres de familia y con los propios niños. Y para esto planteamos, bueno, ¿cómo podemos empezar la comunicación? Entonces, una maestra de preescolar a mí me preguntaba, ¿cómo hacer para empezar esta comunicación?
Y yo les decía, bueno, pues la profesora de preescolar puede escribirle una carta al niño. O sea, puede escribirle cartas a todos los niños. Puede ser la misma carta o con algunas especificidades, en donde la maestra le puede explicar al niño cómo van a trabajar. Y entonces, por supuesto que el niño preescolar no sabe leer, pero es ahí donde va a necesitar el apoyo del padre para que le lea la carta. Y a través del padre, el niño conoce lo que la maestra le dice. Y se siente bien, porque al recibir una carta de la profesora, sabe que la profesora lo tiene presente. O sea, es la presencia de la maestra en su casa, donde el niño se encuentra. Y cada que tenga una duda, puede volver a pedirle a los padres o a su hermano mayor que le lea la carta. Y de esa manera va sintiendo la presencia de la maestra. Bueno, pero entonces planteamos en el primer seminario establecer espacios de comunicación con los padres de familia y con los escolares, y era una de las vías, la comunicación epistolar, pero también no obviamos que se puedan comunicar por teléfono o que se puedan comunicar por la vía del WhatsApp o de otros mecanismos, ¿no? Y porque lo que estamos planteando es la recuperación tanto de las formas tradicionales de la comunicación como pudiera ser la comunicación epistolar, a otras formas de comunicación más modernas y que también tienen sus ventajas. Pues bien, en este marco entonces lo que estamos planteando es buscar establecer una relación, un proceso de comunicación y un vínculo que nos permita acompañar a los escolares en el desarrollo de sus proyectos, es decir, acompañarlos en sus propios procesos de aprendizaje. El niño entonces lo vamos a motivar para que a partir de un ejercicio de problematización, que por ejemplo nosotros decíamos en el seminario anterior, el niño se pregunta, bueno, ¿por qué las plantas son verdes? ¿Cómo respiran las plantas? Se pregunta por qué hay señal de televisión, por cómo llega la televisión. O sea, cualquier pregunta es pretexto para desarrollar proyectos de aprendizaje. Y entonces el niño va, a partir de la problematización, hemos hecho ejercicios con los niños que de pronto los niños se preguntan qué es el circo, ¿no? O qué son los animales marinos. Y entonces se hace preguntas el niño en la problematización, como cuando habla de los animales, qué comen, cómo tienen sus hijos, dónde viven, y a partir de esto van planteando sus preguntas. Pero ese tema ya lo trabajamos, lo hemos venido trabajando cuando hemos estado abordando el tema del proyecto. Entonces, en el seminario anterior, en el de comunicación dialógica con los padres de familia y los escolares, lo que nosotros planteamos era establecer estos espacios de comunicación y es algo que pues se tiene que garantizar. También planteamos cómo los maestros se pueden estar reuniendo con los padres de familia por distintas vías, puede ser a través del Zoom, a través del Internet, a través de otros medios o hasta personalmente, ¿no? Puede citar a 5 padres de familia y se puede reunir con 5, que no es una aglomeración, y así de 5 en 5 en horarios diversos, para que no poníamos como ejemplo el proceso que han seguido para la entrega de la documentación. Pues bien, entonces de ahí pasamos al siguiente paso, que es el diagnóstico, y ahora el diagnóstico
el planteamiento es, bueno, ¿qué necesito conocer para poder acompañar al niño? Y entonces planteamos la estrategia del plano. Y bueno, otra estrategia que nosotros también planteamos para el asunto del diagnóstico es el que hagamos la pregunta, ¿cuánto sé? ¿Cuánto sé de los niños, ¿no? Y a partir de ahí fuéramos haciendo una relación de lo que sabemos de los niños. Dónde viven, quiénes son sus padres, cómo son sus familias, si son familias, digamos, completas, o si son familias en donde falta un padre, o si los padres viven juntos, y en qué trabajan los papás, cuáles son los estudios que tienen los papás. Las cosas que normalmente nosotros le preguntamos a los niños cuando se van a inscribir. Pero entonces plantearse ahí qué tanto sé de los niños. Entonces nos vamos a dar cuenta seguramente que hay niños de los cuales sabemos muchas cosas y hay niños de los cuales sabemos menos. Y entonces, bueno, de lo que yo sé en este momento, ¿qué me sirve para que yo lo acompañe? Y también plantearse qué me falta, y entonces a través del diálogo, a través de la entrevista, a través del uso de cuestionarios, le voy a pedir a los padres de familia esa información que me hace falta y que es necesaria para que yo pueda dar acompañamiento. Entonces, la idea del diagnóstico aquí, así planteada, es una idea muy funcional. Muy funcional, no se pretende hacer grandes trabajos de investigación para que nos duren, que nos lleve el proceso de investigación años, sino ir recuperando lo más elemental, lo mínimo necesario para que yo pueda dar ese proceso de acompañamiento. Y bueno, de esto es lo que ha venido tratando el diagnóstico. Entonces, la idea aquí es ver el diagnóstico como parte del cambio. El diagnóstico aquí está planteado como el advenimiento del cambio. Porque desde que yo me estoy interesando por las condiciones en las que viven los niños, desde que yo estoy pensando en cómo apoyar o cómo acompañarlo en ese proceso de construcción de su propio conocimiento, desde ese momento yo estoy cambiando como profesor, porque ahora ya no estoy pensando en transmitir conocimientos. Ya no soy un transmisor de conocimientos como lo que quiere hacer la Secretaría de Educación Pública, transmitir conocimientos a través de la televisión. Sino ahora me estoy convirtiendo en un acompañante. Acompaño al niño en su proceso de construcción de conocimiento. Y el conocimiento que es construido desde el propio niño es un conocimiento significativo. Yo leí en algunos comentarios, en algún comentario que decía de los comentarios que nos han puesto en el chat, ahorita no estoy viendo los comentarios, pero en sesiones anteriores, después de la sesión, los podía ver. Y entonces había uno que me decía, no es posible realizar el proyecto en casa porque requiere mucho trabajo, requiere estar constantemente con los niños. Y yo creo que no es así, sino yo creo que el niño se pasa la vida aprendiendo y aprende muchas cosas que nosotros no les enseñamos y las aprende mejor que las que nosotros le enseñamos. ¿Y por qué las aprende? Porque le interesa. Entonces, si nosotros partimos del interés del niño, de las dudas del niño, de las inquietudes del niño, de los sueños que tiene el niño, lo único que tenemos que hacerlo es acompañarlo en el proceso de aprendizaje. ¿Y qué significa eso? Pues donde el niño vaya encontrando
obstáculos, entonces es cuando nosotros tenemos que intervenir. Y entonces la comunicación entre maestros y padres ayudará a que el maestro se entere de cuáles son los obstáculos que el niño no ha podido vencer y de esa manera el niño se le vaya acompañando, se le vaya proponiendo estrategias para que las pueda vencer. Entonces, si es posible, no se trata tampoco de que los padres estén detrás de los niños. Los padres tendrán que hacer lo que hacen normalmente, hacerse responsables de la seguridad de sus hijos, es decir, que los hijos vivan en un ambiente seguro y proporcionarle los recursos que el niño necesita, que en este caso tienen que ser mínimos, porque nosotros estamos planteando que los proyectos deberán partir de los objetos de la vida cotidiana, de los productos con los que tienen en su casa y con los que interactúa constantemente. Pues bien, entonces, ¿qué otras actividades estamos proponiendo para el diagnóstico? Pues estamos proponiendo la elaboración de una ficha del alumno, con estos datos que vamos obteniendo, con lo que ya sabemos y con la encuesta o los cuestionarios o las preguntas que les vayamos haciendo a los padres de familia para completar la información que nosotros necesitamos, entonces vayamos elaborando una ficha del alumno. También algunos psicólogos y sociólogos recomiendan un sociograma familiar. Un sociograma familiar sería como las relaciones que se dan al interior de la familia. Ir estableciendo a través de un gráfico en donde cada uno de los miembros de la familia esté representado por una letra, ir estableciendo el tipo de interacciones que se dan al interior de la familia, y a eso es lo que se le conoce como sociograma, ir identificando con quién tiene más convivencia el niño y con quién tiene más confianza el niño, porque las personas que estén cerca del niño son las personas con las que interactúa, y a través de esta interacción es que se van construyendo los aprendizajes. También habíamos planteado en la sesión anterior la observación, como la observación en el caso de cuando el maestro hace visitas domiciliarias, en el caso de que él las hiciera, para conocer más acerca de dónde vive el niño. Este tipo de observación es conocida como observación participante. Y también que el maestro vaya llevando un diario de trabajo o diario de campo, como le quieran llamar, en donde vaya él registrando un seguimiento de las inquietudes, de las interacciones que vaya teniendo con cada uno de los padres y con cada uno de los niños. Y esto puede ayudar mucho en este momento de distancia, ¿no? Porque pues no es lo mismo cuando se da la relación presencial, en donde tenemos ubicada perfectamente a la persona y las relaciones que se dan. Y en este caso, pues esas relaciones se tienen que ir registrando en el diario de campo. Pues esas son algunas de las cuestiones que inicialmente estoy planteando ahora. Decía que cuando el maestro se empieza a preocupar por el alumno, por las condiciones que vive el alumno, por sus procesos de aprendizaje y por acompañarlo en la construcción del conocimiento, está cambiando el rol del profesor. Y entonces desde ahí ya se está generando un cambio en el maestro. Ya no es el transmisor de conocimientos, sino es un acompañante en este proceso. Ni siquiera guía, ¿no? Porque el guía pues le va mostrando el camino, y aquí el alumno
el estudiante a través del proyecto va construyendo su propio camino. Y bueno, y entonces cambia la actitud del maestro hacia el alumno y obviamente la relación con el alumno también se está cambiando. El alumno también está cambiando. Por eso es que decíamos, en este caso, el diagnóstico es el advenimiento del cambio. Porque desde que empezamos a elaborar el diagnóstico, se empieza a transformar el maestro y también se está transformando el alumno y se está transformando la relación que se establece con el alumno y la relación que se viene estableciendo con los padres de familia, en un proceso muy activo. El diagnóstico aquí está planteado entonces para la acción, para generar un cambio. Y el cambio que se quiere generar es el aprendizaje de los escolares a través de su cotidianidad, es decir, a través de los objetos con los que interactúa y la problematización sobre esos objetos y a través de las relaciones que el niño establece en su cotidianidad y que a la problematización de esas relaciones. Y la promoción del aprendizaje como un ejercicio participativo y democrático. ¿Por qué es democrático? Porque aquí el niño va a aprender lo que le interesa aprender. No se le impone a través de una serie de contenidos anquilosados y en muchas ocasiones desfasados, como son muchos de los contenidos que aparecen en los planes y programas de estudio y que son los que está transmitiendo hoy la televisión educativa. Pues hasta ahí sería la primera parte de mi exposición, como muy bien lo planteó el profesor Filio. Esta actividad está planteada a manera de seminario, entonces me gustaría ver si hay alguna pregunta a través de los diversos chats en los que estamos interactuando con los compañeros. Bien, maestro, gracias. La invitación entonces para los participantes es que podamos escuela de trabajos que ha diseñado desde un seminario. Yo tengo una pregunta. Maestro. Sí, lo escuchamos con mucho gusto. Tengo una pregunta. ¿Estamos de vuelta? ¿Estamos de vuelta? Sí, sí, bueno, se escucha. ¿Sí alcanzan a escuchar? Ajá. ¿Sí alcanzan a escuchar? Es que ese es el problema del internet. Más en las comunidades. Entonces, yo tengo una pregunta, maestro. Hay un diagnóstico. ¿Sí? Hay un diagnóstico como para ir calentando el ambiente y a ver si los compañeros se animan a hacer sus preguntas. Yo observo que hay un diagnóstico ahí en el terreno de los hechos, una investigación participativa. Y no sé cómo perciba usted también el hecho de que investiguemos las edades de nuestros alumnos a los cuales vamos a atender, porque son una investigación documental en donde efectivamente son investigaciones en otra geografía, en otro tiempo, en otras condiciones.
Sin embargo, me parece que hay algunos hitos del desarrollo humano que más o menos los humanos vamos cumpliendo, ¿no? Se van cumpliendo. No sé usted qué tanto recomiende que también hagamos este tipo de diagnóstico cuando me toque sexto, haga la investigación de las características del desarrollo del niño de sexto, me toca primero lo mismo y así. No sé qué tanto lo recomienda usted y que lo plasmemos en el diagnóstico. Gracias, maestro. Sí, bueno, nosotros estamos muy acostumbrados a pensar en los términos en el que el sistema nos indica que debemos de pensar. Y entonces el sistema piensa el tiempo de manera cronológica. Es decir, nos dicen, el niño debe de ingresar al preescolar a los 3 años. Y para que de esa manera pueda cursar los 3 años de preescolar y pueda ingresar a la escuela primaria a los 6 años. Y de 6 a 7 años va a cursar primero, de 7 a 8 va a cursar segundo, y así estamos pensando. Y entonces de pronto un niño tiene 8 años y suponemos que ese niño que tiene 8 años tiene que ir en tercer año de primaria, porque estamos pensando en términos cronológicos, sistémicos. Y bueno, efectivamente la edad es un indicador de la madurez del niño. Pero lo que más nos debe preocupar a nosotros como educadores es el desarrollo cognitivo. Desarrollo cognitivo, y efectivamente los que han estudiado el desarrollo cognitivo, por ejemplo, Jean Piaget plantea que los 2 primeros años de vida le llama a él desarrollo psicomotor, los 2 primeros años de vida. Y entonces de los 2 a los 7 años le llama preoperacional, que significa que el niño no piensa de manera lógica, o al menos no piensa en la lógica del adulto, sino la lógica con la que el niño concibe el mundo es una lógica distinta a la lógica del adulto. Por eso se llama preoperacional. Y y de los 7 a los 11, de los 7 a los 11 años les llama de las operaciones concretas. Es decir, el niño sí puede pensar de manera lógica, pero en la presencia de los objetos. Y de los 11 en adelante puede pensar de manera lógica aún sin la presencia de los objetos. Por eso le llaman operaciones abstractas. Pero bueno, de alguna manera lo estamos moviendo en términos cronológicos, porque incluso cuando nos preguntan de la infancia, hablamos de la infancia, el desarrollo de la infancia, entonces decimos, ¿de qué edad a qué edad? Y entonces, más bien que eso, tendríamos que estar pensando, más que cronológico, tendríamos que estar pensando en los niveles de desarrollo. Y efectivamente la edad es un indicador, pero no siempre corresponde con ese indicador, no siempre corresponde con la realidad del niño. Entonces lo que efectivamente es como indicador, es muy importante que tenga la edad, pero lo más importante es que el profesor en la ficha del niño vaya integrando los gradientes del desarrollo, en cuanto al desarrollo físico, en cuanto al desarrollo social, y de la misma manera el grado de abstracción que empieza a manejar, que es el desarrollo cognitivo. La capacidad, me refiero al grado de abstracción
como la capacidad que tiene el niño para representar. Al parecer, creo tiene dificultades con su internet, maestro. Maestro Miguel Ángel, me parece que tiene algunas dificultades ahí con su internet, maestro. A ver si... de primaria, piensan de manera lógica, se le han incorporado la lógica del adulto y han dejado su lógica. Y puede haber un niño de 7 años que todavía siga pensando. ¿Eso de qué depende? ¿De qué depende de que un niño tenga determinado desarrollo? Pues depende de la estimulación que el niño vaya teniendo. Y por eso es que se recomienda que en las comunidades, en las regiones, en los espacios donde haya condiciones, a los niños se les empiece a dar la estimulación temprana. O sea, la estimulación temprana es para todos los niños. Ahora, pues, la edad es solo un indicador, pero no necesariamente lo que la edad nos dice corresponde con la realidad. Y como indicador, la edad es un elemento importante, pero no necesariamente es la edad corresponde con la realidad. Hubo una época en que se trabajó con la medición de la inteligencia. Era muy importante para la escuela, para la psicopedagogía, medir la inteligencia. Hoy nos hemos dado cuenta, la psicología actual, la psicología genética, nos hemos dado cuenta que existen distintos tipos de inteligencia y por lo tanto distintas formas de aprender. Y ya el tema de la medición de la inteligencia no es tan importante. ¿Por qué hablo de la medición de la inteligencia? Porque la medición de la inteligencia venía muy asociada con la edad. Había un criterio, una fórmula que se utilizaba para determinar el coeficiente intelectual, que era edad cronológica contra edad mental, ¿no? La relación que existía entre la edad cronológica y la edad mental. Y a partir del resultado de la división entre estas dos edades, la edad cronológica era la edad que aparece en el acta de nacimiento y la edad mental era la que se obtenía a partir de un puntaje en un test de inteligencia. Y el resultado de comparar estas dos era el coeficiente intelectual. Eso pues ya ha entrado en desuso. Hay algunos que se siguen aferrando a esto y siguen en la idea de la medición de inteligencia. Los propios exámenes, llamadas pruebas subjetivas, tienen su origen en estos famosos test de inteligencia. Son el sustento de la base teórica en la que se apoyan o se sustentan las famosas pruebas subjetivas. Pues bien, yo creo que sí es importante, para ya contestar de manera concreta, sí es importante la edad, pero como un indicador. Porque vamos a encontrar que niños de la misma edad cronológica van a tener distintos niveles de desarrollo. Y entonces lo que tendría que ver la profesora, el profesor, es el nivel de desarrollo cognitivo que tienen niños. Es decir, cómo está pensando el mundo, cómo lo piensa, el nivel de abstracción, la capacidad que tiene para representar los objetos. Y esto lo podemos saber a través de la narrativa del niño, que puede ser a través del lenguaje oral, a través del lenguaje escrito o a través de las representaciones gráficas que elabora, como pueden ser los dibujos. En el caso de los niños que ya tienen un mayor manejo del lenguaje, pues se puede conocer a través de
la forma en la que ellos van construyendo sus enunciados. Entonces, es importante la edad, pero solo como indicador. Lo que es más importante es ir conociendo los niveles de desarrollo del niño y la forma en la que procesa. Ya Howard Gardner nos planteaba que había distintos tipos de inteligencia, como la inteligencia auditiva, la inteligencia visual, y bueno, pero también había la inteligencia emocional, la inteligencia kinestésica. Y entonces, seguramente algunos niños que tienen ese tipo de inteligencia auditiva o auditiva y visual, estarán contentos viendo la televisión. Pero también hay que tener muy presente que la atención del niño dura muy poco. Entonces, tendríamos que ver que si las sesiones son muy largas, pues entonces el niño se va a cansar muy rápido. Pero aquellos que tienen una inteligencia kinestésica, una inteligencia artística, seguramente no les va a interesar mucho ver la televisión. Entonces, también dependiendo del nivel de inteligencia, es como la forma que aprende el niño y también la forma en la que el niño se tiene que evaluar. Pues es mi comentario, maestro Ofelio, y bueno, aquí yo estoy leyendo en el chat, ya me pude meter al chat, en donde están diciendo algunos mensajes como que el internet está muy mal por las condiciones meteorológicas y dice que está muy lluvioso en Valle Nacional. Y aquí me acaba de llegar una pregunta en donde dice que estoy opinando de que los maestros estén iniciando en diferentes fechas el curso escolar que algunos maestros van a empezar hasta el 7 y otros maestros ya van a empezar la próxima semana. Y entonces, pues yo la verdad, creo que eso es un asunto que es un acuerdo estatal y que pues depende de los criterios de cada quien, las delegaciones, los centros de trabajo, si se apegan o no al acuerdo estatal. Lo que yo recomendaría es que todo mundo empezara en la misma fecha para que se fuera dando esa coordinación y esa unidad que el magisterio siempre ha tenido. Pues, profesor Filio, ese es mi comentario. ¿Hay alguna pregunta más? Sí, gracias. Si no, pues continuaríamos con la exposición. Gracias, maestro. Miren, hay algunas... ¿alguien va a participar de aquí del Zoom, de esta sesión de Zoom? ¿Alguien va a participar? Entonces, miren, ahí en el chat de las Lunas Libertarias, aprovechamos también para mandarles el saludo a los que están siguiendo la transmisión ahí en las Lunas Libertarias. Nos comentan cómo generar el vínculo de confianza con los alumnos, si son de nuevo ingreso. En este caso, primero de primaria, ¿no? Primero de primaria. ¿Cómo se puede lograr ese vínculo si son de primer grado y en estas condiciones, ¿no? En las que estamos a la distancia? Y el mismo compañero Roberto nos menciona cómo se podría recuperar el interés del niño, cómo recuperarlo. Si yo planeo y le doy las acciones a realizar, ¿podré recuperar así el interés del niño? Planeando desde aquí y enviándole las acciones a realizar. Bien,
Primero el tema del vínculo. El vínculo es muy difícil, en el caso de los niños que no conocemos, es muy difícil establecer el vínculo con los niños si no los conocemos. Entonces, lo que yo recomiendo, y ya lo mencioné, es que las profesoras o los profesores, en el caso de primer año y en el caso de preescolar, les pudieran enviar una carta a los niños. Cuando digo una carta, puede ser una carta escrita que los padres le leerán, pero también puede ser un dibujo a los niños de preescolar o un móvil o algún recorte, un conejito, un oso, no sé, las profesoras de preescolar tienen gran experiencia en esto. De verdad que cuando yo veo el trabajo que hacen las compañeras, la cantidad de manualidades y la cantidad de recursos didácticos me parece sorprendente. Entonces, en algunas escuelas primarias, cuando llegan los niños por primera ocasión a la escuela primaria, los de sexto les dan la bienvenida a los de primero y les entregan un pequeño obsequio que puede ser algo muy sencillo, una lapicera, un lápiz, una goma, cosas muy sencillas que los propios niños las compran y deciden entregarle al niño que le corresponda darle la bienvenida. Pues en este caso, las profesoras y los profesores que van a tener niños de primer año de primaria, niños de primer año de preescolar e incluso los de secundaria, pues debían de escribirle una carta de bienvenida. Y tal vez en esa carta de bienvenida se le podría anexar una fotografía de la profesora o del profesor en donde le indicara que él es el profesor. Cuando digo fotografía, pues tiene que ser algo muy sencillo, ¿no? Puede ser impreso o fotocopia, no tiene que ser necesariamente algo costoso, porque el profesor no tiene recursos para esto. Y pedirle al niño que también, por la vía que sea, por la vía de mensajería, a través de los padres o por la vía de carta, nos estuviera enviando una fotografía de él, y entonces de esa manera ir creando el vínculo. Es lo que se me ocurre en este momento. Y también ya se le puede ir continuando si estamos en una comunidad en donde haya el internet, pues una plática colectiva, y también a través de un programa como Zoom o como que permita interactuar imagen y voz, como Facebook o otro programa. En el caso de lo que decía, en el caso de donde haya condiciones tecnológicas para hacerlo. Y en el caso de donde no haya, pues sería suficiente con una carta, un dibujo, una fotografía, un intercambio fotográfico. Eso pudiera ayudar para empezar. Este tipo de relaciones no es algo nuevo, sino ya han sido socialmente practicadas. Por ejemplo, se dan en algunas organizaciones, ONG, organizaciones altruistas que dan donaciones para los niños. Se les dice que los apadrinan, es el término que frecuentemente se utiliza. Y entonces los padrinos le mandan una fotografía de ellos y también los niños le mandan una fotografía. Y se va a partir de la comunicación epistolar, se van estableciendo vínculos. Entonces, esa puede ser una estrategia. Puede haber otras estrategias como donde se pueda la visita domiciliaria con las condiciones sanitarias, tomando las condiciones sanitarias,
cuidando la sana distancia. Puede ser a través de los padres de familia, intercambiar algunos objetos, materiales, y bueno, lo de la carta ya lo mencioné. Entonces son algunas estrategias. Con respecto al interés del niño, bueno, aquí efectivamente con la pandemia y el distanciamiento nos complica más las cosas. Nos complica más las cosas porque lo que nosotros planeamos es que la planeación didáctica se tiene que hacer con la participación de los niños. Es decir, para rescatar el interés de los niños hay que estar interactuando con los niños, preguntarle a los niños qué les gustaría y qué no les gustaría. Pero con la distancia se complica más esto. Entonces, pues, volvemos a lo mismo. Tenemos que buscar formas de estar en comunicación permanente con los niños. Por eso el primer seminario estaba orientado a eso. Y entonces en el primer seminario nosotros planteábamos rescatar todas las formas de comunicación tradicional y las formas de educación, de comunicación también tecnológicas a los que se puede echar mano. Y entonces, pero lo que sí tenemos que estar garantizando es un diálogo permanente con los niños. Es decir, que los niños puedan expresarse, darle la palabra al niño y aprender a escuchar. De eso trata ser empático, de eso trata rescatar el interés del niño. El profesor entonces tiene que planear a partir del interés del niño y a partir de la vida cotidiana del niño. Y en este momento pues le va a preguntar al niño sobre qué le gustaría trabajar. Y entonces le va a plantear que problematice sobre lo que quiere trabajar. Y entonces le va a plantear que cómo se puede hacer investigar ese tema. Y así poco a poco se va creando el vínculo de acompañante, que es el que se requiere en este momento. Entonces, ese es el planteamiento que yo les hago. Cuando el maestro está en el aula, esto resulta más fácil. Aquí se complica un poco más, pero tenemos que buscar la manera de establecer formas de comunicación con los niños desde el hogar de cada quien, desde el maestro desde su hogar o desde donde esté, porque en algunas ocasiones el maestro tendrá que asistir a la escuela, a reuniones, a algún tipo de actividades que planeen a través del colectivo. Y el niño desde su hogar, porque pues de lo que se trata es de que los niños estén seguros. Pues bien, entonces esa es mi respuesta a estas preguntas que aquí amablemente nos han hecho los compañeros. Y bueno, no sé qué más haya. Aquí en el chat yo tengo un mensaje que dice Analco primaria presente, Valle Nacional, y que siguen las condiciones meteorológicas. Hay lluvia y eso dificulta que el internet no está muy bueno, dice. Pues bien, maestro Filio. Gracias, maestro Miguel Ángel. Pues sí, saludar ahí a los compañeros de Puerto Escondido, a los compas de Valle Nacional, a los compas de Loma Bonita. Vemos también que ya se conectó la gente de La Mixteca. También estamos aquí checando que hay gente de la ciudad de Oaxaca, quienes están ahí conectando. Y la invitación es para que puedan plantear, hoy estamos viendo el conocimiento del contexto, es el tema de hoy, el conocimiento del contexto de los alumnos, de los escolares, y la invitación es a que podamos realizar
fui víctima, fui víctima de las condiciones meteorológicas. Fui víctima, no sé, se me fue el internet. Escucha, saludos desde Bueno, Valle pues entonces, Nacional. Saludos, Saludos saludos, desde Valle Nacional. saludos. saludos. Hoy fui víctima de las condiciones meteorológicas y no nos está permitiendo poder realizar este Pues trabajo. entonces vamos a avanzando para el diagnóstico. Es la Claro, idea maestro. del diagnóstico participativo. Adelante. Es un diagnóstico participativo que también implica un diálogo. Así como nosotros le vamos a plantear un conjunto de preguntas para ver qué es lo que necesitamos saber. Entonces, darle a los padres de familia, a los niños, qué es lo que a ellos les interesa saber. O sea, hacer de esta manera del diagnóstico como una relación de diálogo. Entonces ellos, a mí me interesa saber, pero de pronto el niño también te quiere decir algo. Y entonces tenemos que otra vez buscar los mecanismos de comunicación para que los niños puedan estarnos enviando mensajes. Yo podría plantear aquí que, que por lo menos los maestros de primaria estuvieran, y de preescolar también sería lo mismo, tuvieran pláticas con los padres de familia. Las pláticas con los padres de familia no son juntas con la totalidad de los padres de familia, sino armar grupos de 4 o 5 padres de familia. Y por lo menos que hubiera la posibilidad de reunirse una vez por semana con todos los padres. Por lo menos una vez por semana en la cual nos podemos reunir por Zoom, como lo estamos haciendo en este caso, con las deficiencias que pudiera tener, porque bueno, la tecnología, como ya sabemos, no tiene palabra de honor, y entonces en un momento dado estamos hablando, pero de pronto se pierde la comunicación. Pero incluso con estas limitantes podríamos tener reuniones con todos los padres de familia o tal vez reuniones con grupos más pequeños de padres de familia para que se pudiera dar mayor interacción y pudieran tener la confianza de expresarse, comunicarnos con nosotros. Esa sería una de las vías de comunicación. Entonces, por lo menos estoy planteando por reuniones presenciales con los padres de familia, con grupos pequeños de 3 padres de familia, reuniones a través de medios electrónicos con los padres de familia, también con grupos pequeños y visitas domiciliarias. Bueno, esto implica que algunos maestros se van a tener, para las visitas domiciliarias, se van a tener que trasladar a las comunidades. Bueno, por eso es que no planteamos la misma estrategia para todos, sino en donde se pueda, el maestro vive en la comunidad, como aquí en la ciudad de Oaxaca, que los maestros viven en la ciudad de Oaxaca, y pues tal vez puedan hacer visitas domiciliarias de los alumnos que viven en la ciudad de Oaxaca. Cuando el maestro vive en la comunidad en Ehuatlán o en Puerto Escondido, pues tal vez ahí sí se puedan hacer visitas domiciliarias. Y donde no se puede, ¿qué? Pues donde no se puede, pues buscar la vía a través del teléfono, a través del WhatsApp, a través de otras formas como el Mensa y los recursos electrónicos, ¿no? O si no existe ninguna de esas, pues a través de las cartas, a través de los
escritos, los instructivos, los manuales, etcétera. Entonces, ir planteando eso. Pero bueno, entonces, cómo vamos a saber todo esto? Pues para eso nos sirve el diagnóstico, para conocer si hay cobertura de teléfono, de internet, y si no, buscar los recursos que sean útiles. Por eso es que decíamos que la estrategia dependerá de las condiciones y de los contextos, los diferentes contextos, y para eso nos sirve el diagnóstico. Esa es la finalidad del diagnóstico. Y entonces, pues en eso, de esa manera, podríamos seguir avanzando. Ahora, el planteamiento es que sea de comunicación constante y que estemos abiertos al diálogo, porque si no hay empatía, si no hay diálogo, pues es muy difícil poder avanzar en estas condiciones. Desde esta lógica, estamos planteando como una herramienta la investigación, acción participativa. Es decir, pedirle ir acumulando, ir armando un banco de datos con la información que nos puedan dar tanto los alumnos como los padres de familia, los otros profesores y la información que nosotros vayamos obteniendo a partir de nuestras observaciones. Y que la información que vayamos buscando en el diagnóstico sea la información que necesitamos para ir construyendo este acompañamiento, y que el diagnóstico sea visto como una estrategia para orientar la acción y como el advenimiento del cambio. Entonces, esa es la perspectiva. Ahora, ¿cuál es el sustento? El sustento de todo esto, el sustento pedagógico. Pues el sustento pedagógico es que los niños se pasan toda la vida aprendiendo. Toda la vida se la pasan aprendiendo, todos los días están aprendiendo cosas. Y el asunto, y cosas interesantes, cosas muy importantes. El tema es que no sistematizan sus aprendizajes. Si le preguntamos al niño cuánto sabes, tal vez el niño nos pueda decir no sé nada, pero hace muchas cosas. Hace muchas cosas. Entonces, de lo que se trata de esta lógica de se apropiando de un conjunto de herramientas que le vayan permitiendo sistematizar los aprendizajes. Primero, él hacer el ejercicio y también ir poniendo al alcance del niño experiencias para ir sistematizando el aprendizaje. Por ejemplo, en el caso de preescolar, yo platico con unos maestros porque los niños no saben leer. Las profesoras de preescolar hace algunos años, como trabajaban con una técnica, han cambiado algunas de estas herramientas, pero hace algunos años trabajaban con una técnica que se llamaba, ellas le llamaban el friso. Entonces, ¿qué consistía? Cada niño tenía que hacer un dibujo, pero también podría ser sobre el dibujo libre, que es una de las técnicas Freinet, y decirle al niño, pues dibújame algo con sobre lo que a ti te gustaría. Y esta técnica también se puede utilizar con los niños de primer año, y decirle el friso, y que cada niño, así como nosotros le mandamos una carta, le mandamos nuestra foto, le mandamos las técnicas que estoy proponiendo, entonces también decirle a los niños, pues mándenos un dibujo de qué es lo que les gustaría saber. Y con eso ir armando un friso. Y entonces ya con el friso
Esa sería la base de la planeación del maestro, el primer año de preescolar. Y de allí estaría articulado. Podría surgir la idea de un proyecto general. Hay contenidos de carácter general que se pueden trabajar. Por ejemplo, en preescolar, ¿qué se puede trabajar en preescolar? Pues en preescolar se tienen que plantear actividades de coordinación motora fina. Y entonces se plantean actividades de coordinación motora fina, entonces la maestra les puede encargar que con los recursos que tenga en su casa pueda realizar esas actividades como hacer collares, hacer pulseras. ¿Pero con qué la va a hacer? Pues con los recursos que tenga en su casa. Lo puede hacer con reciclado de papel, lo puede hacer con cuentas de barro, haciendo argollitas de barro, de madera, con lo que el niño vaya teniendo. Lo puede hacer ensartando hojas, lo puede hacer pues ensartando hojas, cuando me refiero a hojas de los árboles o de las plantas. Y entonces así lo puede hacer. Eso lo puede hacer el maestro de preescolar y el maestro de primaria. Ahora, en la planeación, y así ya se recuperan los intereses de los niños. En la planeación, en el caso de los niños de segundo año, pues ya los niños de segundo año ya nos pueden escribir enunciados. ¿Qué les gustaría conocer? Y entonces ahí los niños nos dirán lo que les gustaría conocer. Y se les va a pedir a los niños que de segundo a sexto año o a quinto año, se va a pedir que nos digan qué les gustaría conocer y además del tema que ellos elijan, de lo que les gustaría conocer, que nos digan qué. Y por ejemplo, si ellos nos dijeran el cosmos o el sistema planetario o Marte, o nos dijeran los dinosaurios, que es un tema que a los niños tal vez por los medios de comunicación les gusta mucho porque están influenciados. Entonces dijeran, bueno, los dinosaurios, ¿qué quieres saber de los dinosaurios? Y entonces ellos van a decir cuándo vivieron, esa es la problematización, cómo se reproducían, qué comían, por qué se extinguieron. Sí, dependiendo del nivel de abstracción, del nivel de desarrollo cognitivo, también así serán las preguntas. Los niños de segundo año harán problematizaciones sencillas, mientras los niños de cuarto y quinto año harán problematizaciones más complejas. Entonces, ese es el asunto y así se puede hacer la planeación. Ahora, otra vez nos encontramos, ¿cómo nos vamos a comunicar con los niños? Pues ese es el problema que tenemos que resolver. Y si esto puede ser a través de carta, a través de mensajes, a través de recursos del teléfono, pero esto es lo que tenemos que trabajar con los padres de familia. Por eso planteaba en el primer seminario que en este planteamiento el maestro tiene que recuperar la comunicación permanente con los padres de familia. Es algo que nunca se debió de haber perdido y que tiene que estar presente. Pues no sé si estoy explayando demasiado y la idea es ir construyendo un seminario. No sé si hubiera otra pregunta por allá. Vamos a checar aquí el chat. ¿No se escucha bien? Pues, bueno, la tecnología, cierto, la tecnología no tiene palabra. Los niños y adultos también seguimos aprendiendo, efectivamente. Nosotros, el ser humano, nunca deja de aprender hasta que pues, muere. Y los niños no piden permiso para aprender y nunca dejan de aprender. Ya estamos para cerrar porque estamos ya las 11, un poco
más, entonces de las 10:30, entonces de horario de la resistencia. Entonces, si hubiera alguna pregunta más, pues pues con mucho gusto para que ya vayamos cerrando esta sesión. Maestro Miguel Ángel, el compañero Zenón quiere participar. Sí, A ver, por favor, compañero Zenón. lo escuchamos al compañero, por favor. Adelante, compañero. Compañero Zenón. Creo que también tiene algunas dificultades con la señal de internet allá, debe de tener unos problemas. Compañero Zenón, estamos aquí atentos a su participación. Compañero Zenón, estamos atentos. Bueno, mientras no entren porque hay presentación en este momento, los seminarios completos los pueden ver en el canal de Facebook Colegio de Investigadores en Educación de Oaxaca. Abren la aplicación de Facebook y allí en buscar le ponen Colegio de Investigadores en Educación de Oaxaca. Y allí los compañeros técnicos nos están apoyando para subir allí estos videos, las grabaciones que se hacen y que ya allí en el canal se ven con menos irregularidades. Y bueno, esa sería una. Y pues el otro planteamiento es que pues el día de hoy se presentaron mejores condiciones porque hoy estamos transmitiendo cada quien desde nuestros espacios, desde nuestras casas, podríamos decir, y el día de mañana ya nos vamos a reunir con las medidas sanitarias debidas y en un espacio en donde podamos pues transmitir en mejores condiciones. Y el día de mañana estaremos iniciando el seminario 3 que tiene que ver con el trauma, el trauma que nos está generando el confinamiento, el miedo a la enfermedad, el duelo de la pérdida de los seres queridos y pues y esta pandemia además viene acompañada de un conjunto de condiciones que trastocan la vida cotidiana, puesto que viene acompañada de una crisis económica y una crisis también social, porque pues si hay crisis económica también hay crisis social. Entonces el día de mañana empezaremos el seminario 3 a la misma hora, a las 9 de la Gracias, maestro Miguel Ángel. y pues quedamos con material que también por distintos medios Sí. se hará lo posible. Y está el maestro, adelante. Ya está el compañero Zenón. Compañero Zenón. Camaradas, buenos días. Buenos días. Gracias, Filio. Gracias, camarada Miguel Ángel Elorza. Muy buenos días a todos los participantes. Gracias. Nos parece bastante interesante
intención, la propuesta, recomendaciones inclusive de cómo abordar los temas en esta difícil nueva modalidad. Yo quisiera agregar una parte con todo lo que Miguel Ángel está recomendando. Reuniones con grupos limitados de padres de familia, acompañados evidentemente de sus hijos, que cada uno de nuestros compañeros, aprovechando la tecnología, evidentemente habrá lugares un poquito más complejos, pero que se pudieran hacer acompañar de un video de lo que están haciendo, un video de la misma situación que estamos pasando, y que eso podría tener un poquito más también de contenido, como para que a los niños, a nuestras alumnos, de esta forma, el Zoom, el Facebook y todo lo que nos permite considerar, pues también lo tomamos. Por ejemplo, ahorita estando Miguel Ángel y los que se han conectado, nos permite a nosotros ver que hay ciertas posibilidades de conexión, no solamente de manera virtual, sino una conexión de interacción. Entonces, para poder hacer ciertas interacciones también con nuestros alumnos, con las recomendaciones de Miguel Ángel, habría que proponer que el maestro, el responsable de cada grupo, pueda armar un video de una clase con contenidos significativos. Y eso lo pudiera llevar en sus reuniones de cada 8 días, podemos encontrarnos con un sinnúmero de situaciones que son complejas. Comunidades donde puede entrar el maestro, condiciones en donde le van a evitar el ingreso, pero por otros medios se pudiera estar realizando ese tipo de interacción. Entonces, es una sugerencia, creo que sería como sumar a lo que la comunicación dialógica pretende en ese momento, meter esa parte. Ojalá nuestro nivel, el propio aprovechamiento de la tecnología, vuelvo a repetir, no en todas las comunidades ni todos los padres de familia tendrán esa posibilidad, pero nosotros sí podríamos buscar las alternativas representando, no sé, algunas filiminas, algunas algo que sea significativo también para nosotros, que vean que a través de esta difícil etapa tener resultados, si no los que pretendemos, pero por lo menos mínimo que ellos puedan ir también interactuando ante la situación que estamos pasando. Sería es el comentario, ese agregado incluso como para que se pudiera considerar, camarada Elorza, camarada Filio, y lo dejaré yo en esos términos. Pues a mí me parece muy interesante lo que nos agrega Zenón. Es muy interesante y la elaboración de videos en donde haya todo posible, en donde la tecnología se pueden entregarle a los padres de familia o enviarlos, tal vez haya correo electrónico, y pues haya la posibilidad de que los niños lo puedan ver, y esto sería muy importante. Por supuesto que desde el primer día que hemos estado trabajando, hemos estado planteando que se recuperen los recursos tecnológicos que se tengan a la mano, y donde no haya recursos tecnológicos echemos mano de las formas
que tradicionalmente se han utilizado para comunicación. Y donde se puedan combinar los dos, pues es mucho más enriquecedor. Entonces, a mí me parece muy importante que se vaya dando este diálogo. El compañero pone énfasis en algo que puede ser muy valioso y por supuesto que también nosotros suscribimos esa idea y en donde se pueda hacer, recomendamos que se haga. Pues entonces, vamos a esperar que el compañero Filio nos dé las indicaciones y mientras vamos a ir, y ya con esto estaríamos cerrando la sesión. Compañeros, compañeras. Seminario el día de hoy y a las 9 en horario de la resistencia, en donde abordaremos el tema de el trauma como generado por el confinamiento y la crisis de la pandemia del COVID-19. Pues, profesor Filio, te devuelvo el micrófono. Gracias. No sé si alcancen a ver ahí en la pantalla. ¿Sí es legible o está al revés? El correo, por favor. Sí, se lee perfectamente. Para que puedan ahí enviar sus datos, por favor, compañeras y compañeros. Ahí al correo que estamos, Colegio Investigadores. El correo dice investigadores @gmail, investigadores.colegio@gmail.com investigadores.colegio@gmail.com. Ahí nos pueden enviar los datos, todos los maestros que estén participando, nos enviarían su nombre, su teléfono, si son maestros frente a grupo o son directores o supervisores o todo esto que estoy desempeñando, y su teléfono, nombre, correo electrónico, teléfono, puesto que desempeña. Y para que estemos en comunicación permanente con ustedes, el nivel está pensando la posibilidad de elaborar constancias de participación. Es correcto, es correcto. Sí. Pues, bien, maestro, adelante. Compañeras, compañeros, los invitamos para la sesión de mañana. Va a ser el manejo del trauma. El manejo del trauma, un tema muy interesante. Sé que en el tema del diagnóstico, cada ciclo escolar lo elaboramos. Hubo algunas recomendaciones que nos hizo el maestro en estas 2 sesiones, muy importantes, para que las consideremos a la hora de la puesta en marcha del diagnóstico. El diagnóstico más o menos estamos familiarizados, en el diagnóstico lo hemos puesto en marcha, lo hemos ido mejorando, le hemos dado algún sesgo y tal vez nos hemos centrado hacia algunas partes que consideramos importantes con su colectivo. Y sin embargo, el día de mañana es un tema que muy poco reconocemos como educadores, que muy poco lo hemos abordado, que es el manejo del trauma, y que precisamente el maestro centrará sus propuestas, el análisis, lo estará centrando en el manejo del trauma desde esta perspectiva en este momento que estamos viviendo como humanidad. La invitación entonces para que mañana, sabemos que muchos colectivos están realizando su taller de educación alternativa, su taller estatal de educación alternativa,
Sin embargo, al terminar su TEA, le pueden recomendar a los camaradas que se conecten a las distintas plataformas del CENCOS 22, de Lunas Libertarias, en el YouTube de Colegio de Investigadores en Educación de Oaxaca. Son distintas plataformas que tenemos para que los camaradas, desde la comodidad de su espacio donde consigan el internet, muchos no cuentan en este momento con el equipo necesario para la casa, pero de allá de la comodidad del ciber, en la oficina y en la escuela, puedan acercarse y ver esta transmisión. El maestro nos recomienda, estas recomendaciones que nos hace es a partir del contexto. No son en ningún momento una camisa de fuerza y que nosotros tengamos que estar realizándolas a pie juntillas. Son recomendaciones que a partir del conocimiento de nuestro contexto implementaremos, ¿sí? Y siempre, siempre, en todo momento, en estas circunstancias, buscando preservar la salud y preservar la vida, ¿sí? No queremos que ni un compañero más de este movimiento digno de la sección 22 de primaria general pierda la batalla frente a este virus. No queremos que nadie más sufra los embates de esta pandemia. Entonces, nuestro abrazo, nuestras condolencias a quienes han perdido un familiar en este terrible mal. Compañeras, compañeros, quedan ahí en la mesa las recomendaciones, quedan ahí en la mesa las reflexiones, quedan ahí en la mesa las preguntas y esperemos que estas serie de seminarios que se están desarrollando puedan contribuir a que podamos lograr nuestro tan anhelado sueño, lograr una educación crítica, emancipatoria y algunos le agregaríamos que hasta antifascista. Compañeras y compañeros, quedamos de ustedes, todos nosotros los educadores de la sección 22, estamos pensando y repensando cómo lograr llegar hasta el corazón de nuestros niños, cómo lograr llegar hasta el corazón de nuestros padres de familia. Somos educadores incansables, llegaremos a la transformación de la realidad. Compañeras y compañeros, saludos combativos.